Buenos días, nos encontramos en librosperuanos.com con Carlos Rojas Feria, nacido en Lima. Él es historiador, guionista, investigador de algunos programas de televisión, creativo, dibujante, orientado a la historia de nuestro país. Él ha hecho libros de personajes como Manco Inca, el Inca Garcilaso de la Vega, Francisco Olonesi, Miguel Grau, Andrés Sabino Cáceres, etc. Estamos aquí para hablar hoy, Carlos, sobre Túpac Amaru Sin Miedo, que es un libro más reciente, y Libertadores, héroes populares de la independencia. Carlos, ¿por qué esta decisión de orientarte para que conozcamos el trabajo, el heroísmo de estos personajes que a veces la historia no escribe? De estos personajes que estuvieron detrás de la gesta independentista en nuestro país, ¿es verdad? Exacto, Ricardo, sí, es un poco eso, ¿no? Se llegaban los 200 años de la independencia, de la proclamación y la consolidación de la independencia del Perú. Y yo pues opté por darle más bien este espacio, protagonismo a no tanto a San Martín y Bolívar, que han sido pues muy conocidos en la historiografía, sino más bien rescatar el aporte, en el caso de Libertadores, de los héroes populares, ¿no? Las guerrillas, las montoneras, gente de a pie. Y bueno, en eso va orientado el libro, ¿no? Ese aporte, que al final fue un aporte muy importante para la gesta libertadora. ¿Cuánto es que logras conocer? ¿Hasta dónde llega tu investigación al respecto? ¿Descubres personajes que no conocemos nada de ellos? De repente me puedes dar un aporte más acerca de algunos de ellos. Sí, al lado de los famosos, popularmente José Olaya, por ejemplo, que es un personaje popular, ¿no? De origen popular, pero digamos muy valiente, un hombre que se la jugó en la independencia. También rescato otros. No tan famosos, ¿no? Por ejemplo, hay un héroe afrodescendiente que se llama Ildefonso Manuel, en Ica, que en la época de San Martín él es una especie de espía que informa, se juega también el pellejo y que tiene una muerte muy parecida a Alfonso Ugarte, o sea, perseguido por los enemigos, se arroja a un acantilado y tiene una muerte sin delatar a nadie, ¿no? Ese personaje, por ejemplo, se rescata en libros como el de Maribela Relucea, ¿no? Historiadora peruana dedicada al aporte afro. Porque eso es lo que hago yo. Finalmente los personajes que yo reivindico están dentro de una investigación que la han hecho mis colegas historiadores, ¿no? Historiadoras, ¿no? ¿Y cómo es que decides hacer tu aporte como historiador desde el cómic, ¿no? Yo me imagino, bueno, quizás que el plan lector tenga que ver en esto un poco, que es este proyecto de Ministerio de Educación, de que los chicos lean libros a lo largo del año. ¿Va por ahí tu decisión o tus logros, tu trabajo, tu formación también como dibujante pesó mucho en esta decisión? Mira, todo es bien espontáneo realmente, ¿no? A mí me encanta dibujar desde niño, desde muy pequeño, de educación inicial, y también me encantó siempre la historia del Perú, de una manera, y también universal, de manera, digamos, natural, ¿no? Fue un gusto nacido conmigo. Y con el tiempo fue fusionándolo, o sea, dibujando y lo que escribía. Leía historia y la dibujaba, eso lo he hecho desde niño. O sea, digamos, y con el tiempo ya se ha ido consolidando una propuesta, ¿no? Que combina investigación, lenguaje coloquial y caricaturas. Y digamos, ya los lectores son de edades diversas, pero sí se ha logrado, digamos, insertar también en el público escolar, ¿no? Que recibe esto de manera, digamos, bien, porque es un público visual, ¿no? Hoy en día pues hay mucho que ver con eso, ¿no? Es una generación que aprende más viendo, ¿no? Las cosas. Y en el público adulto también, ¿no? Sí, he tenido lectores, mi lector que conozco mayor llega a los 90 años. Estuvo en una feria del libro y muy curiosamente se acerca, en la feria del libro internacional se acerca una señora que venía de provincia y venía a buscar mis libros y me dijo que su papá era lector mío, ¿no? Y era un hombre mayor, dice que le encantaba la historia y después me mandó la foto de él leyendo, ¿no? Ese es mi lector, digamos, más longevo. Y también he tenido lectores pequeños también, ¿no? Además, desde el vientre de su mamá, ¿no? Una vez una pareja de esposos compraron un libro, me hicieron dedicarlo y al final era para un niño que estaba por llegar, ¿no? O sea, cosas curiosas que también te dicen que los padres también quieren que sus hijos lean, que aprendan historia, ¿no? Que lamentablemente en los últimos tiempos se ha ido un poco relegando en la escuela, ¿no? Y de todos los personajes y de los momentos de nuestra historia que tú has abordado en tus libros, ¿cuál es el que recibe mayor atención? ¿Por quién hay mayor entusiasmo por conocer su historia, su vida? ¿Has percibido si hay algo de eso? Mira, de hecho biografías, que es un poco lo que me he dedicado, biografías para al final hablar del contexto, ¿no? Aparece Manco Inca, ¿no? Que es este Inca a caballo, este Inca que se enfrenta a los españoles, que es como un precursor de la independencia finalmente, claro, ¿no? Claro. Él es un personaje que siempre llama la atención.
porque hay esta idea de que todo concluye con Atahualpa y Cajamarca, ¿no? Esta visión dolorosa, trágica. Y yo voy contando lo que ya Juan José Vega y otros historiadores del Busto Túmoro, Nathan Baxtel en Francia, han rescatado esta figura que es Manco Inca, que es padre de Túpac Amaru I, ¿no? De ahí viene toda la, ¿no? Sí. Entonces ese personaje siempre, ya el libro en una sexta edición y siempre cae muy bien en el público lector. Pero hay más, ¿no? Hay otras. En Libertadores encontramos también una enfermera, que es una enfermera afroperuana también, de que San Martín le da la carta de libertad y en el documento dice por haber hecho servicio de enfermería en el hospital, ¿no? A favor de la causa patriótica. O sea, junto con personajes que son públicos, también encontramos gente, como te digo, cotidiana, ¿no? Que también merecen una página en la historia, ¿no? Y a mí lo que me interesa mucho es cómo has incidido en el aporte de estos peruanos que son producto de esta suerte de mezcla racial, los que van a estar involucrados en este trabajo popular, secreto, de estar en las diferentes ciudades apoyando los ejércitos tanto de San Martín como de Bolívar o de otros personajes como Francisco Vidal, por ejemplo, ¿no? Claro, mira, con España no solamente llega a Europa, no llega también a África, llega a Asia. O sea, los españoles también tenían mucha ya una mixtura, ¿no? Habían tenido siglos de dominio árabe. Entonces ellos también van a llegar y traen al Perú también una riqueza cultural también, ¿no? Que es interesante. Y sí, hay el Virreinato del Perú rápidamente hay una combinación de sangres, ¿no? O sea, se habla siempre del Perú como todas las sangres, pero yo creo que en el siglo XVIII ya estábamos lo suficientemente mezclados. Túpac Amaru ya es un hombre también de sangre española y sangre indígena, ¿no? Pero siempre dicen los que lo han conocido que lo andino predominaba. Pero los hijos de Túpac Amaru ya son como nosotros, ¿no? Porque la madre también, Micaela Bastidas, se le llamaba la Zamba, ¿no? Tenía también sangre africana. Entonces, sus 3 hijos de Túpac Amaru son como nosotros, ya, prácticamente, ¿no? Son los peruanos del siglo XXI, ya. Terminamos todos teniendo dengue de mandinga, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, háblame un poquito ya de tu trabajo personal, de tu propuesta. Aquí hay 2 cosas que me parecen dignos de hablar. Uno es cómo es que has recreado imágenes de pinturas, ilustraciones de peruanos nuestros como Guamampoma de Ayala, Pancho Fierro, pintores, artistas, que los has sabido intervenir y ponerlos aquí de manera agradable para los niños. Esta intervención de estas pinturas, ¿hasta dónde es posible hacerlo? Mira, y hay teorías sobre eso. Hay libros en España donde se habla del uso de la pintura en el cómic, el uso de la fotografía en el cómic. Y eso yo lo hice realmente de manera espontánea leyendo historietas, ¿no? Por ejemplo, leyendo historietas de Eduardo del Ríos, que es un historietista mexicano de primer nivel, casi como Quino, el argentino, están por ahí, ¿no? Eduardo del Ríos ha publicado más de 100 libros de divulgación de todos los temas, entre los históricos, y intervienen en sus cómics fotografías, intervienen documentos también. Y en el Perú también, ¿no? El Túpac Amaru de Juan Acevedo, esos 2 folletos que son clásicos, también ya hay también grabados de Esquier, que es un viajero que llega en el siglo XIX y que Acevedo lo hace aparecer como en el siglo XVIII, pero digamos no hubo mucho cambio realmente en la arquitectura. Eso es lo que hago yo también, ¿no? Intervengo, como vimos en tú, Pancho Fierro, Guamampoma de Ayala, Rugendas, y además fotografías también. Cuando hablo del siglo XIX ya tipo archivo Currec, pinturas también, porque hay pinturas que son casi hechas en la época también, ¿no? Pinturas de presidentes, también podemos encontrar pinturas que, por ejemplo, en la guerra con Chile hay pinturas que se hicieron muy pronto de los acontecimientos. Es una época también donde la fotografía no capta el movimiento, ¿no? Entonces la pintura reemplaza. Y yo creo que sí alimentan el libro, en el caso de mi propuesta, porque el lector también se encuentra con una pintura que aparece el dato, en qué museo está, quién fue el autor, ¿no? También hay un poco también de historia del arte también dentro de los libros. Y finalmente el lector no solamente encuentra un libro de historia, también puede ser un libro que hable de otras disciplinas, ¿no? Pero este es un libro de historia, es un libro de arte, es un cómic, o sea, es una crónica intensa en dibujo de nuestra historia, o sea, y tus otros libros, ¿no es cierto? O sea, en realidad son varios géneros a la vez. Y mira, y la historieta no se puede ver como un subgénero, ¿no? No. Es a la par que la literatura. Claro, tú puedes leer cuento, novela y historieta. No es que uno te prepara para la otra. ¿No? En la actualidad, por ejemplo, hay novelas gráficas de enormes dimensiones en Italia, en Francia, y digamos, cada una por su camino, ¿no? Literatura por un lado,
y la historieta por el otro. Y eso yo lo compruebo con mis hijos, que son pequeños. Ellos pueden leer cuentos, digamos, los clásicos de texto, y también leer sus cómics, ¿no? Y eso no tiene nada que ver uno con lo otro, son diferentes, digamos, formas de llegar a soñar o a informarse, ¿no? Aparte del trabajo de Juan Acevedo, ¿qué otro tipo de cómics o de historietas basadas en nuestra historia han existido antes de lo tuyo? O sea, tu trabajo viene precedido por qué otro tipo de trabajos. ¿Has investigado acerca de ellos? Sí, hay en el año 60, 70, Fujita fue uno de los iniciadores. Él publicaba en periódicos Historia Gráfica del Perú. Claro. Historia de los incas, sí, de la conquista. Y yo lo logré ver más sobre todo en el colegio, porque trabajaba con Telmo Salinas. Entonces, en los libros de Telmo Salinas escolares, yo recuerdo, clarísimo, además guardé los libros durante muchos años, dibujos de Atahualpa, de Manco Inca, el ataque del sitio del Cusco. Entonces eso es un innovador, ¿no? Y él hizo lo que hago yo, que es historia documental. Es una historieta documental donde no solamente usas documentos, sino vas contando como una voz narrativa en off, como si fuera un documental de cine, ponle, que es una voz que conoce y te va narrando. Y eso va acompañado con las viñetas. Así es. Casi como aquí. Pues. Claro, eso es lo que finalmente me dedicaba a ese género, ¿no? Así es. Y como historiador, la voz mía es la voz del especialista que va narrando, ¿no? Y que más se interesa en la vida política o pública del personaje. Yo no me inmiscuyo mucho en la vida personal, ¿no? Que podría ser más del plano de la ficción, ¿no? Lo mío va más por la parte, digamos, que tenga un fundamento histórico, ¿no? Y real, ¿no? Y tradición también, en parte, ¿no? Carlos, y es más sencillo, me imagino que es más sencillo trabajar con un guión propio, ¿no? Un guión que tú mismo hayas hecho que con un guión de otra persona, ¿o no? ¿O puede ser relativo eso? Yo creo que sí. Lo que yo he trabajado ha sido a veces que me dan, digamos, la información, la investigación, un tiempo trabajé un par de trabajos con Santiago Tacuna, que es un historiador especialista en la historia de Lima Norte, y había hecho 2 trabajos que eran sus tesis de investigación sobre la historia de los olivos y de Comas, ¿no? Entonces con él la investigación me alcanzó en un libro, digamos, académico, y yo hice la relectura en un lenguaje más sencillo, ya, ¿no? O sea, ahí claro, finalmente yo tuve que hacer la adaptación. Pero sí me siento más cómodo trabajando a mi ritmo, ¿no? Claro. A mi ritmo, porque además al hacer yo autor-editor, principalmente, ¿no? Libertador lo hice con Altazor, que me dejó trabajar libremente realmente. Carlos González entiende mi propuesta y la respeta. Pero libros como Tupac Amaru, ¿no? y otros, yo planteo lo que yo tengo en la cabeza, ¿no? Lógicamente con sentido común, ¿no? Porque uno tiene que tener respeto por el lector, ¿no? Hay un manejo del humor también, que también lo uso como un emblema, ¿no? Que es un humor reflexivo, un humor que plantea que sea irreverente, pero a la vez que te haga... porque la historia hay que también pensarla, ¿no? Hay que analizarla, cuestionarla, ¿no? Sí, eso era lo que te iba a comentar ahora, ¿no? El humor es muy importante aquí, ¿no? La manera como los personajes hacen unos comentarios que inclusive tienen que ver con el argot popular, con las frases que ahora manejamos actualmente, ¿no? Por ejemplo, un flamenco también diciendo, sobre mi pecho llevo los colores, claro. o los campos. Sí, claro, Olaya dice, yo soy el verdadero chorrillano, ¿no? Y dice, te amo Perú. Ese tipo de cosas, de ocurrencias, aparecen de manera espontánea, o ya pertenece a una especie de escuela o de corriente de trabajar de ese modo. ¿Cómo es? Mira, el humor, como te digo, Ríos, para mí fue muy importante, ¿no? Alberto del Río es un personaje, es un autor que siempre el humor estaba ahí, ¿no? Machacando sobre todo los poderosos ahí, ¿no? Allí funciona, ¿no? Es como hoy en día las caricaturas políticas siempre van hacia la gente que ostenta el poder o que es abusiva, corrupta, cobarde, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde... Pero ese humor ayuda a afirmar ideas, ¿no? No trastoca el hecho histórico, ¿no? Y el lector es muy inteligente, en verdad. Es muy inteligente. Hasta los pequeños se dan cuenta que dentro de las cartelas, que los cartuchos que son donde van la información, esa es la parte, digamos, sustanciosa, histórica, y el humor acompaña. Sin también perder en cuenta que a veces la parte histórica es humorística, ¿no? Hay cosas en la historia del Perú que pueden ser tragicómicas, ¿no? Sí. O también, tú también sabes que había por la época de la guerra de los pasquines, en el siglo XVIII, en Tupac Amaru, ¿no? Caricaturas escritas, además, donde se lanzaban pullas. Entonces, siempre el ser humano ha sonreído, ¿no? Ha ironizado. Entonces yo también aprovecho eso.
Y tiene mucho poder, ¿no? Mucha fuerza con lo que está pasando con Carlín, por ejemplo, ahora, ¿no? Que Sí. la policía terminó mandándole una demanda y todo el asunto, ¿no? Claro. O sea, ¿cuánto poder tiene, como decía alguien por ahí, un periodista, una caricatura de Carlín es una editorial de un periódico, ¿no? Y eso ha pasado siempre, ¿ah? Sí. Siempre ha pasado en la prensa, los caricaturistas han sido pues, satanizados. Recuerdo a Sánchez Cerro, el presidente Sánchez Cerro también le hicieron una caricatura en su época y hubo persecución del dibujante, ¿no? Claro, porque es muy potente, ¿no? Se difunde sobre todo en los medios de comunicación masivos, hoy en día en las redes sociales, igual también en la prensa. Entonces es muy potente, llega más rápido al pueblo, ¿no? Pero el hecho de que los políticos sigan reaccionando mal a pesar de la inmensa tradición que tiene la caricatura y sigan reaccionando igual, tan patéticamente, quiere decir que seguimos siendo ignorantes de cuál es la verdadera función de la caricatura. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, yo creo, y siempre se ha dado lo siguiente, ¿no? Los artistas más valiosos siempre han estado en contra, ¿no? Digamos, de políticos que han sido fascistas o prepotentes. Siempre el arte bien hecho ha estado de ese lado, ¿no? Ha estado dando la lucha contra eso, ¿no? Y del otro lado hay intolerancia, pues, ¿no? Ignorancia, intolerancia, ¿no? Y la caricatura siempre ha estado presente, ¿no? Hay caricaturas de época de José San Martín, también realistas también, ¿ah? Cuando San Martín lo trataban de burro. Sí, han quedado escasos ejemplares. En la guerra con Chile también hubo. Bueno, y lógicamente cuando llegaron a Lima se acabó el chiste acá en Perú, ¿no? Porque los periódicos, el murciélago, famoso periodista, él estaba en esa guerra de papel. Contenía sus caricaturistas y una guerra entre Lima y Santiago, Valparaíso, mientras que se peleaban en el campo de batalla, se peleaban también en los periódicos. Claro, y era muy simpático, ¿no? Porque en Chile, por ejemplo, hay cosas fenomenales, ¿no? Sacaban una piérola chiquitito y escondido en una falda de una mujer, ¿no? Decía piérola en su tienda de campaña, decía, ¿no? Estaba escondido una pollera, ¿no? Yo, en verdad, me he reído mucho, los chilenos tuvieron muy buen sentido del humor. En el Perú hubo la respuesta, el murciélago tuvo sus dibujantes también, que hicieron también mofa pues, de los chilenos, ¿no? Sobre todo cuando Grau los ridiculizaba, ¿no? Pero esto se acabó, como te digo, Ricardo, cuando llegaron a Lima y el murciélago se fue a Ecuador. Sí, algo de eso sí se fue a Ecuador. Bueno, pero estamos hablando, Carlos, del papel. Estamos hablando del trabajo impreso. Tú estás difundiendo tu trabajo un poco en pequeños videos o book trailers, como se les llama ahora. Y esto me servía para preguntarte, sobre esta base, ¿tú tienes quizás pensado proyectar tu trabajo a este soporte del video, del audio, o todavía tú solamente lo usas para la publicidad, o has pensado quizás en esto otro que podrían ser, no sé, películas en 3D, se me ocurre este tipo de cosas? ¿Hasta dónde crees tú que podrías llegar con tu trabajo, o no todavía? Mira, el papel para mí es maravilloso, todavía me encanta, y sí creo que tiene todavía mucho tiempo de vida, ¿no? No se ha podido morir el libro impreso, me parece que en la feria de libros uno se da cuenta, ¿no? Y en las ferias, en los festivales, en los colegios. Yo voy a festivales de cómic y de historia, ¿no? O sea, ese es, digamos, es mi propuesta. Y lo otro, yo lo que hago es que en esos videos cortitos, que he hecho ya 6, se cuente el espíritu del libro, ¿no? Aparezca que alguien que lo mire se dé cuenta de qué trata el libro, por dónde voy. Y sí me he dado cuenta del poder que tiene. Y espero hacer un día un cortometraje, ¿no? Un cortometraje, porque la gente piensa, ya cuando lo han visto, vieron el de Tupac Amaru, me acuerdo, Manuel Chaprado lo vio, ¿no? Que siempre colabora conmigo, el maestro. Y me dijo, Carlos, la película cuando sale. No, yo acabo de compartir tu publicidad, tu book trailer sobre Libertadores a mi hermano. Se lo acabo de compartir mientras venía para acá y me dice, ¿qué? ¿Va a ser película? O sea, imagínate. O sea, a toque aparece la necesidad de querer seguir y se quedó con el gusto en la boca, ¿no? Y he tenido la oportunidad de verlo en pantalla grande, ¿no? Le he visto en Cajamarca, que hice un viaje por ahí, en Huamanga también, pero sobre todo en Cajamarca y otras ciudades, y una pantalla enorme y el público ahí, ¿no? Con la luz apagada. Y en eso aparecen estos personajes de historia en movimiento, con un humor también corrosivo, gracioso, ¿no? No sé, en el de Tupac Amaru aparece un cuy con su guaraca, ¿no? Y me acuerdo que cuando apareció el cuy, era un colegio de Cajamarca cerca del aeropuerto, se pararon y aplaudieron, ¿no? Fue una cosa así como que era un héroe, se escuchó un retumbar, ¿no? Porque el cuy es muy peruano, muy cajamarquino también. Así es.
y por ahí un chiquito me dijo, si usted cómo saca el peluche, ¿no? Sí, los chicos pues están... Y sí es mi idea escribir un cortometraje, ¿no? Algo que Manco Inca, por ejemplo, Tupac Amaru, ¿no? Siempre, ahí se habría un poquito más de licencia de repente por la ficción, pero no cambiaría nada, digamos, sustancial, ¿no? Porque cuánta falta nos hace en el cine nuestro basar nuestras películas en nuestros hechos históricos. Sí, sí, estamos llenos de basura, de cosas desconectadas totalmente de nuestra realidad y de nuestra historia, y no nos enfocamos en lo nuestro. Bueno, Carlos, para no extendernos, vayamos a Tupac Amaru. He dicho al principio que has tocado muchos personajes y no sé por qué siento que es verdad que todos los personajes que tú has tocado son muy relevantes, ¿no? Como Sánchez Carrión, Garcilaso, Bolognesi, Grau, pero Tupac Amaru es un grande, ¿no? Entonces yo digo, ¿no te has demorado mucho para llegar a Tupac Amaru? No, realmente, bueno, lo pensé como el personaje del Bicentenario, porque hay una lectura siempre, pues, en el Perú, este gran debate de que la independencia llegó de afuera, ¿no? Vino desde afuera, fue impuesta. Ajá. Otros países han escogido otras fechas, ¿no? En Colombia han escogido otra fecha donde hay más presencia local. México también, el Grito de Dolores, Hidalgo, ¿no? ¿Y por qué no Tupac Amaru en Perú? Además viéndolo como un personaje continental. Entonces decidí por unas cosas bien simbólicas, ¿no? Uno, porque se acercaba el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Yo dije, vamos a contar a Tupac Amaru, ¿no? En Micaela Bastidas. Y también era 50 años de vida que yo cumplía también, ¿no? Entonces era como decir, vamos a hacer algo diferente en este año. Te diste tu regalo. Sí, claro, dije, y un formato más grande también de lo acostumbrado, ¿no? Sí, una tapa dura. Está muy bonita la edición. Gracias, y también es contar la biografía, pero sobre todo la trascendencia de la gran rebelión de Tupac Amaru, que para mí es pues, un hecho fundamental, ¿no? Y que además se conoce a veces superficialmente. Entonces yo también ahí he ahondado en mucha bibliografía, ¿no? Charles Walker, que es el último Tupac Amarista, historiador, especialista en Tupac Amaru, pero este libro también rescata a la colección del Sexentenario, ¿no? De documental, Juan José Vega también. Entonces quise abordar a Tupac Amaru y sin miedo, ¿no? Sin miedo porque que tiene mucha connotación también, por lo que se jugó el personaje, ¿no? Y su familia, se jugaron el pellejo, se jugaron su vida en esta gran rebelión. Claro que sí. Sí, creo que es el gran personaje del Bicentenario. Es nuestro, ¿no? gran personaje. Sí. Representativo no solo en el Perú, sino en todo el continente. Sí, creo que lo conocen hasta en Europa, ¿no? Así es muy conocido. Claro. Esa fue un poco mi propuesta y empalma con Libertadores también, ¿no? Tiene una historia continua. Ahora, fatalmente, gente de mi generación no puede desconectarse cuando se piensa en Tupac Amaru y en cómic, no se puede desconectar de Juan Acevedo, ¿no? Porque fue un excelente trabajo, que yo me recuerdo que de niño lo leía y lo releía, y siempre me quedó esa frustración de que Juan no termina el proyecto, ¿no? Se quedó incompleto, si no me equivoco, ¿no? Claro, porque iban a ser tomos, algo así, ¿no? Claro, ahí hay varias Fascículos. versiones, ¿no? Hay varias versiones, hay mucho, claro, son 2 fascículos que hace poquito han sido llevadas al quechua y consolidadas en una, Ya. ahí en Cusco. Ya. Y es un clásico, ¿no? El trabajo de Juan Acevedo es un clásico. Él aborda la etapa de Tupac Amaru hasta la adolescencia, ¿no? Así es. Y sí, hay una especie de ver cómo se cuenta lo siguiente, que es una etapa complicada, ¿no? Sí, pues. Es una etapa complicada porque hay miradas de Tupac Amaru, ¿no? Sí, hubo también un atrevimiento de mi parte, ¿no? Pero quedé conforme finalmente, ¿ah? ¿Atrevimiento en qué? De realizar una etapa complicada, Serra, ¿no? Porque... no, pero ¿por qué va a ser atrevimiento? Es un gran aporte. No, sino que... no, en el sentido de atreverme, osarme, ¿no? Claro, sino que mi pregunta era, o sea, yo siento que él, Acevedo se queda por la mitad, se podría decir de una manera, pero tú has hecho el trabajo completo. Esto me imagino que es gracias, o te lo permites hacer gracias también a tu trabajo de historiador, ¿no? A tu trabajo de investigación. Yo te hago todas estas preguntas porque finalmente te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuánto tarda una persona como tú en hacer un libro de estos? O sea, el proceso viene desde mucho antes, ya tenías material acumulado. Más o menos, ¿cómo es el proceso de conseguir? En escritura creativa, que hice la maestría, hablaban del duende, ¿no? Ese duende que se te aparece en el momento para la creación. En el caso mío, mi duende es un duende de historiador, pues un duende de ensayo, ¿no? Es un duende de tesis que va leyendo. Y se me hace más o menos relativamente rápido en algunos casos. Hay épocas que yo domino. Ya.
y mi trabajo también en Asociación del Perú me permite también estar actualizado mucho con los nuevos libros que aparecen, ¿no? Y mi trabajo es escribir, entonces, ¿no? Escribir en fácil para que el público que no sea especialista entienda algo de la historia. Entonces, hay que armarlo, hay que hacer una cronología, ¿no? Eso pueden ser unos meses, en verdad. A veces donde me demoro un poco de hacer la ironía que aparece, ¿no? El humor, ¿no? Porque yo trato de que no se repita a veces el chacarrillo, no se repita esa vena, ¿no? Entonces es una mezcla, el dibujo también va apareciendo, ¿no? Pero digamos, no es un trabajo que me puede demorar tanto, ¿no? Tanto, puede ser a veces 6, 7 meses. Ahora estoy trabajando en un papel también, estoy a punto de este año también ya hacer un nuevo trabajo que siempre lo menciono cuando lo tengo ya un 80%, ¿no? Cuando tengo al duende ya cogoteado. Sí, pero este año sí tengo una publicación nueva. Que le tengo, siempre son personajes a los que admiro mucho, ¿no? Que le logro entre luces y sombras. Que todavía no lo vas a anunciar. No, lo tengo aquí. No te preocupes, no te voy a preguntar. Pero creo que también va a dar mucho galar, me parece, por su trascendencia, ¿no? Y el coloreado, la técnica, ya vayamos a esa parte, es por computadora. Sí, o sea, eso te facilita, me imagino, también el avance, ¿no? Pero eso sí, yo empecé haciendo mis videos en blanco y negro. Ya. ¿No? A mano alzada siempre. Pero con el paso de los años ya entré al color. Que es mucho más, me permitía que las pinturas se vean mejor, ¿no? Que se trabajen mejor los fondos. Y ahí sí yo trabajo con amigos, artistas, ¿no? Que colorean, ellos lo colorean. O sea, yo se lo doy el dibujo a mano alzada, pasa a la computadora y yo dirijo todo el coloreado. Sí, yo no, en verdad, no creo que alcance ya a dibujar digitalmente. Mis hijos lo harán. Mira, eso es muy importante saberlo, ¿no? Sí, claro, pero es bueno. Podría aprender, pero me demoraría mucho. Yo creo que en ese tiempo podría estar escribiendo y dibujando, ¿no? Claro. Finalmente sí se mantiene mi línea, que es una línea sencilla, pero efectiva. Eso te iba a decir, sí. Bastante llamativa. Y eso es, ya tengo gente que trabaja y que está metida en ¿no? Ahí está David Ramírez con el trabajo también con Michael de Llantas. Ellos lo que hacen es colorearlo, pero yo dirijo el detalle de la coloreada, ¿no? Y lo interesante también es que ellos también se involucran, también están contentos, ¿no? Cuando aparecen los trabajos, ¿no? Aprenden también de pasadita.